de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Por qué se llama Jesús? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y es el Salvador, por eso usted y yo creemos en el Salvador. Tú, sacerdote, no te salvas por tu cuenta. No te salva por ser bueno. No te salva por hacer cosas. Dios te salva. El paso del Señor. Pero ojo. Ese primer paso del Señor merece una respuesta. La iniciativa es de Dios, viene a salvarnos. Pero después que el pueblo descubre que Dios viene a salvarnos, el pueblo en consecuencia y obedeciendo su palabra, actúa. Le dice, vete, sal, te voy a dar la tierra prometida. Y el pueblo comienza a caminar y llegan al Mar Rojo, ¿se acuerdan? Y no pueden pasar. Pero Dios le dice a Moisés, y Moisés obedece su palabra, dale con el bastón, se abre, pasa, el pueblo pasa, Pascua, pasa el pueblo, pero vienen los egipcios siguiéndolo, los enemigos que representan el pecado, y viene, y cuando va a la mitad, le da el golpe y se lleva todo el pecado. Entonces, primera Pascua, el Señor pasa salvando. La salvación viene de Dios, es iniciativa de Dios. Pero usted y yo, obedeciendo a su palabra, pasamos del lugar del pecado, que es el lugar de la tierra del faraón de Egipto, al lugar de la gracia, que es después del Mar Rojo. ¿Qué es? Entonces lo que dice Pablo, ¿se acuerdan? Romanos 6:3, tarea para la casa. Todos los que hemos sido bautizados nos hemos sumergido con Cristo en su muerte para resucitar con Él. Así como Cristo ha muerto, nosotros morimos con Él para resucitar a la vida de la gracia. Primera resurrección. Y después dice, y así como Cristo ha muerto, nosotros vamos a morir, pero así como Cristo ha resucitado, nosotros vamos a resucitar la otra Pascua. O sea, Pascua es morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Pero la Pascua también es la muerte para resucitar con Cristo. Pero eso, ¿de dónde viene? ¿Porque usted sea bueno? ¿Porque yo sea bueno? ¿Porque yo haga cosas? No. Por iniciativa de Dios que pasa salvándonos, que viene a salvarnos. Entonces vean la primera, capítulo 12 de Éxodo, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. La iniciativa de Dios. Pasará aquella noche por la tierra de Egipto. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Listo. Y lo hizo así. Es el paso del Señor. Pero ahí no termina la Pascua. Y en Jesús toda la Pascua judía se resume en la Pascua cristiana. La segunda, Éxodo capítulo 14, versículo el 28. Usted puede buscar luego, búsqueme Deuteronomio 34:4. Las aguas retornaron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, que había entrado en el mar para perseguirlos. No escapó ni uno siquiera. Mas los israelitas pasaron... Pascua, el paso. Por obedecer a la palabra de Dios, que viene a salvarnos, que vino y con su sangre no permitió que murieran los primogénitos, y el ángel exterminador mató a aquellos. Ahora el pueblo, por obedecer, pasó en seco por medio del mar, mientras las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios. Ahí lo salvó del poder de los egipcios que representa el pecado. Cuando usted y yo creemos en la palabra, dejamos el pecado, pasamos el Mar Rojo, es el paso del pecado a la gracia, y Dios también nos salva ahí cuando nosotros nos estamos arrepintiendo del pecado, abandonamos el pecado y el pecado muere. Dios se lleva a los enemigos y vive uno la gracia, pero todavía no es la tierra prometida. Todavía no es la tierra prometida, todavía nos falta otra Pascua. Otra Pascua, otro paso, donde vamos a llegar a la tierra prometida, que por cierto, no es Moisés el que nos lleva, según dice Deuteronomio capítulo 34:4, ¿sí? ¿Usted buscó Josué? ¿Qué buscó Josué? ¿Qué? Se equivocó. Búsqueme usted entonces Josué 1, usted sí búsqueme Josué 1. Usted es Deuteronomio 34:4. Entonces aquí encontramos que no fue, hermano, mire, no fue Moisés con el paso del Mar Rojo el que los introdujo a tierra prometida. No, señor. Porque la Pascua va por paso y en Cristo se resume todo ese paso. Todo para llegar, para que ustedes sepan por qué celebran la Eucaristía. Y por qué la iglesia pone el centro, la resurrección, la Pascua. Y por qué la Cuaresma, 40 días preparándonos para algo apoteósico, la Pascua. Dale. Y le dijo Yahvé, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré.
Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Oye, ¿cómo se preparó entonces Dios la Pascua, primero la Pascua del Señor? Diciéndole al pueblo, prepárese porque va a venir el ángel exterminador, ustedes maten el cordero, junten las puertas con la sangre para que se salven. ¿El pueblo obedeció? Sí. Entonces, ¿cómo se prepara la Pascua? Obedeciendo la palabra de Dios. Segundo, Dios le dice, bueno, el pueblo va a perseguirlo, pero no importa, yo les abro camino por el mar, ustedes sigan, confíen en mí. El pueblo se revela y le dice, mire, nos va a matar Egipto, allá comíamos algo, aunque sea cebolla, comíamos, y aquí vamos a morir en el desierto. Y le dice, tranquilo, que Dios propone que nos va a salvar. Y efectivamente, por creer en la palabra, Dios hizo que el pueblo pasara y se salvó y murió el enemigo. Pero no fue Moisés el que los pasó a la tierra prometida. La vio, pero no llegó. Josué 1:1. Después de la muerte de Moisés, Muere Moisés. siervo de Yahvé, habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, Moisés, mi siervo, ha muerto. Arriba, pues, pasa ese Jordán, tú con todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy. La tierra prometida hay que pasar. Pascua. Pero ya no, el Mar Rojo, ahora es el río Jordán para llegar a la tierra prometida. No lo hizo con lo viene a hacer con Josué. Pero ¿cuál es la condición para esa Pascua? Versículo 6. Escuche la condición. Si esa es la condición, escuchar la palabra de Dios en la primera, en el segundo paso, ahora en esta Pascua, pero también en la Pascua de Jesús. Todo como Él lo dijo, así sucedió. Y Él les dijo, hagan esto, y ellos creyeron en la palabra y sucedió. Ahora véanlo. ¿Qué le dice en el 6? Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Sacerdotes, eso es para ustedes y para mí. Sé fuerte, sé valiente. Porque ustedes y yo tenemos que llevar al pueblo a la tierra prometida. ¿Pero cómo? Lupita, ¿cómo? No hay otra manera, sacerdotes. Y si ustedes piensan que hay otra manera, se equivocaron, perdieron el tiempo y perdieron la vida. Lástima que sean sacerdotes. Si no lo hacen así, no hay otra. Escuchen. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te doy. Teniendo cuidado, pongan la lupa, otra vez. Teniendo cuidado. Sacerdotes, para preparar la Pascua, para pasar nosotros y pasar al pueblo a la tierra prometida, al reino de los cielos. Debemos tener cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. Toda la ley de Dios. Y si aquel era la ley, ¿se acuerda? En otros tiempos Dios habló por medio de nuestros padres. En este tiempo nos habló por medio del Hijo. Con mucha más razón tenemos que escucharle. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Sacerdotes, como somos sacerdotes y los teólogos, como somos en la parroquia los Maximitos, aquí mando yo, porque yo soy el párroco, yo sé que tengo a Dios agarrado por la chilla, yo hago lo que a mí me da la gana. Yo le puedo decir al pueblo lo que yo pienso, quitando a un lado la palabra de Dios. Y esa desgracia lo estamos viviendo en la iglesia. Si quiere, pregúntenme a mí, que recorro el mundo y que he conocido clero del mundo entero. Donde me he encontrado gente que me dice, padre, ¿en quién creo? Hay un sacerdote que me dice que no existe el infierno, que no existe el purgatorio. Hay que enseñar la iglesia y que enseña la Biblia que sí existe. ¿Pero qué hago yo? Si mi párroco dice que no existe, ¿y qué dice la Biblia? ¿Y qué enseña la iglesia? Que sí existe. ¿Pero qué hago yo? ¿Pero qué dice la iglesia? A mí qué me importa lo que diga el cura. Me importa en cuanto y tanto el cura sea fiel y no se vaya ni a izquierda ni a derecha de la palabra de Dios. Y la desgracia más grande que le puede tocar a un cura está escrito en 1 Corintios capítulo 4 versículo 16. La desgracia más grande que le puede tocar a un cura es desviarse a un lado distinto, porque se condena él y condena a la comunidad. Porque usted y yo no somos portavoces de nuestro pensamiento, de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza. Usted y yo somos portavoces de la palabra de Dios. Escuche. Pero esto, hermanos, lo he presentado como... No, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Corintios. ¿Yo dije Corintios? Perdón, 1 Timoteo
4:16. Entonces aquí nos vemos, en 1 de Timoteo, que usted y yo debemos cuidar lo que enseñamos. Cuidarlo, no puedo ni a derecha ni a izquierda, porque si no, me condeno yo y condeno a los que me escuchan. Escuche. Ten cuidado de ti mismo y de la... Ten cuidado, sacerdote, de ti mismo. Ahora, ¿a quién le está escribiendo Pablo eso? A Timoteo. ¿Qué es Timoteo? Obispo. ¿Y cómo se llama esa carta? Carta pastoral. ¿Por qué? Porque se la escribió a los obispos. Ten cuidado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Tengamos cuidado, es que yo soy cura, es que yo soy obispo y digo lo que a mí me da la gana. Cuidado, persevera en la doctrina que has aprendido y enséñenla así para que se salve tú y lo que te escucha. Que traducido al castellano, que si nos desviamos para otro lugar, nos vamos a condenar nosotros y a quienes nos escuchen. Que no les importe, pregúntenme a mí si me importa. Que se hagan los locos, que no me escuchen, que no me tomen en cuenta, pregúntenme si me importa. Pero a sus oídos llegó. Así de sencillo. Entonces no se vayan ni a izquierda, léalo. Condición para entrar, preparación para la Pascua. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Para que tenga éxito donde quiera que vaya. Usted me busca Zacarías, usted me busca Malaquías, capítulo 2, versículo 7. A ver, para que tenga éxito donde quiera que vaya. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Sacerdotes, aquí, escuchen, consejo, otra vez. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. En las homilías estamos hablando de Josué capítulo 1 versículo 6 en adelante. No te apartes de la palabra de Dios ni a derecha ni a izquierda, y que de sus labios nunca se aparte la palabra de Dios. Que salga la palabra de Dios de tus labios. Sacerdote, ¿qué estamos predicando? No se aparte, porque así se prepara la Pascua. Estamos preparándonos la Pascua, pero ¿de qué manera? Ahora, Malaquías, capítulo 2, versículo 7, dice, ¿por qué no se puede apartar ni de izquierda ni de derecha? Porque ¿qué es lo que el pueblo espera del sacerdote? ¿Y qué es lo que Dios espera del sacerdote? Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. De labios del sacerdote, el pueblo buscará la ley. Y Dios ha querido que su palabra llegue a través del sacerdote. Entonces, queridos hermanos, no es un juego. ¿Queremos vivir la Pascua? Perfecto, nos estamos preparando. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, manteniéndonos, escuchando su palabra y no desviándonos de ella. ¿Terminó o le falta un pedacito? Usted busque Josué 5. Medítalo día y noche. Medita la palabra día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Listo. 5, 6. Ahora Josué 5, 6. Viene ya va. Antes. Déjeme ver un momentico aquí esa cuando celebró la Pascua final. El 3, Josué 3, desde el versículo 13. Josué 3 del versículo 13, porque estamos en el 1, donde dice cómo se prepara para la Pascua. En el 3, cómo es la Pascua, cómo pasa el río Jordán. A ver, ¿cómo es? Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes. Atención. Cuando la planta de los pies de los sacerdotes, vean ustedes entonces cómo la Pascua definitiva, la tierra prometida, es de Dios. Porque ahí vamos a encontrar lo que representaba a Jesucristo, que era el arca de la alianza, que contenía el maná, que contenía la vara de Aarón, que contenía la ley. Y ahí lo llevaban los sacerdotes. Pero en manos de los sacerdotes va la salvación del pueblo. La Pascua, el paso del pueblo a la tierra prometida, Dios la quiso poner en manos del sacerdote. Pongan cuidado, otra vez. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé. ¿Qué llevan? El arca. ¿Y qué contenía el arca? Hebreos 9:4, el maná, la tabla de la ley y la vara de Aarón. Representaba a Cristo. Entonces los sacerdotes llevando a Cristo junto consigo. O sea, yo no voy a salvar al pueblo porque yo soy cura, porque yo soy obispo. No, Señor. No por mi cuenta. En cuanto y tanto yo llevo a Cristo. Sin mí,
¿Se acuerdan Juan 15:5? Sin mí nada podéis hacer. Porque tenemos que llevar a Cristo y llevarlo para nosotros poder salvar al pueblo. Entonces, si los sacerdotes van a salvar al pueblo pasándolo a la Pascua definitiva, que es el reino de los cielos. Pero en cuanto y tanto lleven a Cristo en su vida. En cuanto a los sacerdotes que llevaban el arca. Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán. Dios se lo dijo. Y el pueblo escuchó la palabra de Dios y cumplió la palabra de Dios y aconteció lo que Dios había dicho. Exactamente, Dios lo había dicho y aconteció. O sea, lo que Dios dice se cumple. Así se prepara la Pascua, creyendo en la palabra. Aconteció, repítalo. Y aconteció, se cumplió lo que Dios había dicho. Cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán. Paso, la Pascua. Con los sacerdotes delante del pueblo. Con los sacerdotes delante del pueblo. Ahí está el trabajo de ustedes y el trabajo mío. Dios nos ha puesto delante del pueblo para llevar a Cristo, creyendo en su palabra, obedeciendo a su palabra, y el mar, el Jordán se abrirá cuando los sacerdotes toquen las aguas, se abre, el pueblo pasa Pascua y llegan a la tierra prometida. Pongan cuidado. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendía al mar de Arabat, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó. Ahí está la Pascua, el paso. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Siga. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Cómo se mantuvieron los sacerdotes? Firmes, en medio del Jordán. En medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio del mundo, el sacerdote se mantiene firme en la palabra de Dios. Y es la única manera, con un sacerdote que tenga la fe firme en la palabra de Dios, para que venga la Pascua. Y todo el pueblo pase. ¿Y qué pasa si el sacerdote no se mantiene firme? Y es el primero que titubea, y es el primero que duda de la palabra, y es el primero que no cree en Dios, y es el primero que profana lo sagrado, y es el primero que se burla de Dios. Perdimos. Porque para que el pueblo se salve, ahí Dios puso los sacerdotes y quiere que el pueblo se salve gracias a la fe del sacerdote y de la acción del sacerdote. Eso lo cumplimos nosotros. En cuanto y tanto llevamos a Cristo allí. Ahora, si pasamos entonces, miramos el capítulo 5, cuando ya pasa, 5, 6, ¿ya lo tienen? ¿No? ¿Sí? Josué, 5, 6. Los hombres de allí les mataron como unos 36 hombres, y los persiguieron fuera de la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada. Entonces desfalleció el corazón del pueblo. Usted está leyendo Josué 5, 6. 5, 6. Porque los hijos de Israel. Ajá, esta sí es. Escuche. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían. Entonces, ¿cuánto tiempo duró desde que pasó el Mar Rojo Moisés? 40 años hasta llegar al paso a la tierra prometida. Y eso lo llamó desierto, que es el dibujo de lo que es esta tierra. O sea, que Dios viene a salvar al hombre. Y lo viene a salvar del pecado, mueren todos los enemigos. Y después que Dios nos salve del pecado y estamos en la gracia, tenemos que pasar por el desierto. 40 años, que es la vida. ¿Qué quiere decir? Una vida, toda una vida. Hasta que viene Josué y lo lleva a la tierra prometida. Ahora sí llega a la tierra prometida después de 40 años. Versículo 9. Y Yahvé dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Atención,
Después de 40 años, Dios por fin quita el oprobio de Egipto. O sea que no fue cuando se lo llevó allá en el mar solamente, sino 40 años después, por fin quita el oprobio. Ya el pecado, cuando nosotros muramos, ya no puede nada con nosotros. Pero mientras que estemos en el desierto, todavía hay peligro de pecar. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Ajá. ¿Y celebraron? Ahora sí, en la tierra prometida van a celebrar la Pascua definitiva. La Pascua definitiva. Entonces será el paso definitivo de aquí a la vida eterna. Por eso, la resurrección de Cristo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, porque esa es la Pascua definitiva. Aquí estamos celebrando lo que un día vamos a gozar allá. El paso de la muerte a la vida, pero el paso también de la muerte a la resurrección. La muerte del pecado a la vida de la gracia, la muerte del cuerpo a la resurrección. Ajá. Y escuche lo que viene, por favor, escuche lo que viene. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y ahí viene, doña Lupa, le voy a encender a ver si lo logran ver. A ver si logran ver este detallazo. Después de 40 años. Después de Sigue. al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, La tierra prometida, ya comieron. los panes sin levadura y el mismo día espigas nuevas tostadas. Nuevas. ¿Se acuerda que dijo Cristo? ¿Cuánto había querido comer con ustedes esta Pascua antes de padecer? Porque le aseguro que no la volveré a celebrar hasta que lleguemos a la tierra prometida. Pues así lo hizo Josué, que era un símbolo. Y ahora escucha, ahí viene. Y el maná Atención. y el maná Atención. y el maná cesó el día siguiente. Y el maná cesó. O sea que el maná estuvo a lo largo de todo el desierto de 40 años. O sea que la Eucaristía, ¿se acuerda? Juan capítulo 6, versículo 32. No fue Moisés el que le dio el pan del cielo. Es Dios el que le da verdadero pan del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces, el maná cesó cuando entran a la tierra prometida. ¿Se acuerda que dice Pablo en 1 Corintios 11, 27, o del 26 en adelante? Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, proclamamos la muerte del Señor hasta ahí cesa. Ya la Eucaristía será para nosotros en este desierto de la vida hasta que lleguemos a la tierra prometida. ¿Y cómo sabemos que llegó a la tierra prometida? ¿Cómo termina Josué ese capítulo? ¿Cómo termina? Escúchelo. Cuando llegó, se encontró un hombre que venía, era de los ejércitos de Dios, y todo lo que pasó con el diálogo que tuvo, ¿qué dice al final? Y el príncipe del ejército de Yahvé respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Qué estaba representando la tierra prometida? El cielo. Quítate los calzados, porque el lugar donde está es un lugar santo. Entonces vean ustedes cómo la Pascua judía se celebró creyendo en la palabra del Señor, y fue paso por paso. Depende de Dios, que viene a salvar a su pueblo, si cree en su palabra, gracias a la sangre del Cordero. Pero también depende del pueblo que, obedeciendo su palabra, pasa de la tierra de Egipto, la tierra del pecado, del faraón, a la tierra de la gracia. Pero todavía le falta llegar al cielo. 40 años por el desierto, donde se alimenta del maná, y donde precisamente se necesita que vengan los sacerdotes a acompañar al pueblo para que puedan pasar con el arca de Yahvé. Y al pasar, comen la Pascua y cesa el maná. Por eso ustedes verán que Hebreos capítulo 4, versículo 8, dice, ¿y qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Que fue Josué el que nos entró a la tierra prometida? Pues no. Es Cristo el que nos va a llevar a la verdadera tierra prometida. Hebreos capítulo 4, 8. Viene ella. Porque si Josué les hubiera dado el descanso, Si Josué le hubiese dado el descanso, bueno, lo llevó a la tierra prometida, ya descansaron. Pero si Josué le hubiese dado el descanso, no se hablaría más tarde de otro día. no se hablaría más tarde de otro día. Por tanto, queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Queda todavía un descanso sabático para el pueblo de Dios.
Pues quien entra en su descanso, también él descansa de sus trabajos, como Dios de los suyos. Esforcémonos, pues, por entrar en ese descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Para que nadie caiga. Entonces esforcémonos nosotros para que nadie caiga en esa desobediencia. Allá, cuando desobedecieron a Dios. ¿Está ahí? Pues viva es. ¿Ah? Pues viva es la palabra. Ok, entonces ahí ya viene lo que es la palabra del Señor. Entonces, vean ustedes, queridos hermanos, cómo nos presenta la palabra de Dios, todo lo que es la preparación para la Pascua, y ahora lo vamos a unir entonces cuando llegue a lo que es la Pascua de Cristo. Pero dice la Biblia que todo esto usted y yo podemos vivirlo con certeza, porque usted y yo tenemos un grupo de gente que ya lo ha vivido. Escuche lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Ustedes y yo tenemos ciertamente la confianza de poderlo hacer porque ya otros lo han vivido, otros lo han practicado y nosotros también podemos hacerlo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, aquellos lo hicieron, incluso dentro de la iglesia otros lo han hecho, los santos lo han vivido, tenemos un gran número de testigos. despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La Pascua, ahí está representando cuando se dejaron Egipto y pasaron el Mar Rojo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 40 años tenían que pasar. ¿Y cómo se pasa eso? Puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de... No, otra vez. Y corramos con... No. El versículo 2. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a vivir todo eso? Puestos los ojos en Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Puestos los ojos en el Señor. Ahora, cuando yo pongo los ojos en el Señor, creo que Él es Dios, que Él no me miente. Creo que lo que Él ha dicho, el misterio que Él nos ha dejado, la salvación que nos ha traído, pongo la mirada en Él. No me importa los demás, porque si miro a los demás, me desanimo. Si miro a mis compañeros sacerdotes, me desanimo. Si miro a mis compañeras religiosas, me desanimo, porque a veces en vez de apoyarme, lo que hace es desinflarme. En vez de animarme a las cosas de Dios, me llevan a apartarme de las cosas de Dios. Pero no solamente ahí. Si ustedes ven el capítulo 13, ahora ustedes ven el capítulo 13, el versículo 7. Escuche lo que dice. Acordaos de vuestros guías, que os anunciaron la palabra de Dios. Antes de nosotros hubo gente que nos guiaba, que nos orientaba, los apóstoles, los santos. ¿Otra vez? Acordaos de vuestros guías, que os anunciaron la palabra de Dios. ¿Qué hacían los guías, los que nos orientan, los que nos sirven de modelo para nosotros? Tenían clara la palabra de Dios, creían en la palabra de Dios, anunciaban la palabra de Dios. ¿Otra vez? Acordaos de vuestros guías, que os anunciaron la palabra de Dios. ¿Y para qué tenemos que acordarnos de ellos? Y considerando el desenlace de su vida, imitad su fe. Imitad su fe. Ellos vivieron la fe en la palabra de Dios, nos dieron ejemplo. Y fueron nuestros guías. Ahí están los apóstoles. Ahí están los santos padres de la iglesia. Ahí están los mártires. Ahí hay cuántos obispos, cuántos sacerdotes que ustedes conocieron anterior a nosotros. A lo mejor el que nos bautizó, a lo mejor el que nosotros escuchamos cuando estábamos en el seminario. Cómo ellos creyeron en su fe, murieron, vivieron su fe, dedicaron su vida al Señor, creyendo en la palabra. Imitemos su ejemplo. ¿Y por qué debemos imitar su ejemplo? Y no podemos cambiar, no podemos cambiar de opinión. ¿Por qué? Siga. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué tenemos que seguir su ejemplo? ¿Otra vez? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque no ha cambiado. No es que en aquel tiempo sí teníamos que escuchar la palabra de Jesús, hacer caso a la palabra de Dios, pero estamos en un tiempo moderno donde eso ya pasó. No, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que usted no puede sacar excusa. Eso fue para los apóstoles, eso fue para los santos, eso fue hace 2000 años. Pero eso ya pasó de moda. No, Señor, todavía Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso sigue. No os dejéis seducir por doctrinas diversas y extrañas.
¿Otra vez? No os dejéis seducir por Pero más despacio. No os dejéis seducir La tentación es que como cura o como mona nos dejamos seducir por doctrinas por teologías, por filósofos, por pensadores diversas y extrañas. diversas y extrañas. Y yo he visto sacerdotes que se han salido de la doctrina de la iglesia. Toda la experiencia, les voy a contar una. Fui a una diócesis. Fue una diócesis. Me dice el párroco: ay, padre, tengo un problema. Mi vicario está escuchando a los pentecostales unidos. Y tenemos un problema porque ya en el bautizo, ella no bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella no quiere bautizar a los niños, sino que tienen que ser adultos y en el nombre del Señor Jesús. Los pentecostales le enseñaron que ya no existe la Trinidad. Él ya no predica en la Trinidad ni queda en la Trinidad. Y ya en la misa no comienza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre del Señor Jesús. Y eso ese padre está pero vuelto nada. ¿Será que usted viene para que hable con él? Le dije: mire, pues la verdad yo tengo la agenda full, pero yo voy a estar muy cerca. Iba a estar como a 3 horas de distancia. Digo: dime dónde va a estar y yo voy. Y yo tengo un retiro, por cierto, tengo un retiro con la comunidad, viernes en la tarde, sábado y domingo. Digo: se lo voy a enviar. Déjeme hablar con él. Padre, mira, ¿será que usted acepta ir a compartir la palabra de Dios con el Padre Toro? Dijo: sí, con él quiero ir. Porque tengo que mostrarle que lo que él enseña es pura mentira, que lo que la Iglesia Católica nos ha enseñado es pura mentira. Sí, ¿cuándo? Este fin de semana. Claro que yo voy, pero con una condición: que no diga que yo soy cura, que yo soy uno más del pueblo. Me llama el párroco: mire, padre, que el padre dice que con esta condición va al vicario. Le dije: claro, mándelo. Llegué el viernes a la comunidad y el primero que estaba era el padre. Me saludó, lo saludé. Llegó la gente, tal cantidad de gente. Bueno, era escuela de Biblia. A ver si alguien quiere hacer una pregunta. Salve él. ¿Por qué nosotros bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre. Y Jesús dijo que bautizaran en su nombre. Y dice la Biblia que los apóstoles bautizaron en el nombre del Señor Jesús. ¿Ustedes por qué bautizan mal? Y comenzó a darme citas ya como pentecostal. Y nos agarramos. Mire, padres, debatí con ese sacerdote viernes en la tarde, sábado todo el día y domingo todo el día. No dejó a más nadie. Pero, eso sí, la doctrina protestante se la aprendió, mire, así, ¡pacata!, de una. Debatimos, le fui mostrando cada tema, hasta que no quedara claro, no pasaba al otro. Cuando quedamos claros, me dijo gracias. ¿Se fue? No hubo más palabras. Después me llamó el párroco: padre, gracias. El hombre cambió y no aceptó más a los pentecostales, y ahora sí, está trabajando en la iglesia bien, tranquilo, y se le quitó el afán que quería irse de la iglesia, y ya está otra vez en la iglesia. Y él sigue trabajando en la iglesia, pero ya le quitó eso. Pero dice la Biblia que hay peligro. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Léalo. No os dejéis seducir por doctrinas diversas y extrañas. Diversas y extrañas. Ah, con razón tengo que aferrarme a la palabra de Dios para no dejarme seducir, porque hay un peligro de doctrinas. Ahí están todos los protestantes. Diversas y además, ¿quieren que cuente otra experiencia? Me fui al llano de Apure. ¿Conocen? ¿Han escuchado de Apure? Me fui. No sé si han escuchado ustedes hablar han escuchado, los que ven los videos, los que han visto al hermano Luis, uno que habla así fuerte, que lee la palabra en los videos, que habla así fuerte. Él venía de ateo, se estaba convirtiendo en la iglesia por un video que había visto. Y: padre, yo quiero ir con usted. Yo tenía por 15 días una evangelización para el monte, bueno, para allá va pura misión. Y yo le dije: no, pues yo voy full. Dijo: no importa, yo llevo mi carro. Le dije: pero es que allá no vamos a encontrar ni a dónde vamos a dormir. Dijo: yo duermo en el carro. Le dije: pero allá es difícil para la comida, la situación está muy difícil. Dijo: yo llevo comida. Todo lo que le dije, dijo, no. Y además dijo: yo ya voy en camino. Y no nos conocíamos mucho. Hasta ahora nomás lo había confesado porque me dijo que era ateo y que tal, y habíamos debatido y se convirtió. Y bueno, llegamos allá y dijo: yo quiero
andar con usted, yo quiero escucharlo, yo quiero hacerle preguntas y quiero ver si es verdad que usted debate con los evangélicos o es obra de teatro lo que usted hace. Yo quiero verlo. Ah, no, está bien. Y como allá hay más evangélicos que católicos, cuando los pastores supieron la noticia que yo había llegado, claro, todavía no me conocían mucho, ¿no? Y eso se emocionaron. El caso que los dos primeros pastores me invitaron. Ahí nos fuimos. Y entonces, dice Luis, antes de comenzar pido la palabra. Yo vengo del ateísmo. Y conocí a Cristo por un video de este cura. Y creí que este era el verdadero cristianismo. Ahora me encuentro a otros pastores que están enseñando otra cosa y dicen que el verdadero cristianismo es de ellos. Ahora, ¿qué hago yo? ¿A quién le creo? Yo quiero hoy darme cuenta quién tiene la verdad. Y le dije, pues si quieres saber quién tiene la verdad, agarre la Biblia. ¿Sabe leer? Sí. Agarre la Biblia y desde ese día comenzó a ser lector. Agarró a leer la Biblia. Y el hombre leía bien la Biblia. Y es una gran ventaja. Le dije a los pastores, ¿cuál quiere hablar conmigo? Dijo uno, yo. Le dije, perfecto, preséntese. Me dijo su nombre. Y me dijo, yo soy de la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar. ¡Ah, bárbaro! Yo dije, no. Si la de nosotros lleva 2000 años, nos ganó. Nos ganó. Pero como yo, primera vez, yo nunca me había encontrado con esa iglesia, con esa doctrina. Le dije, pero explíqueme porque yo no entiendo nada. ¿Cómo así la iglesia de Cristo antes de Adán pecar? Digo, pregunto, antes de Adán pecar, ¿cómo era? Le dije, pues, estaban en la gracia de Dios, perfecto. ¿Y cómo vestían? No vestían. Dijo, por eso, en mi iglesia, para entrar al culto, los hombres y las mujeres tienen que quitar toda la ropa. Como Dios lo mandó al mundo. Y si no se pueden quitar la ropa, es porque tienen pecado. Porque Adán no sintió vergüenza cuando no tenía pecado. Pero cuando Adán pecó, sintió vergüenza y se puso una. Y por eso ustedes andan en pecado. Porque ustedes no pueden darle culto a Dios en ropa. Y nosotros, todos, la iglesia se llena, pero tienen que ser todos desnudos, porque no sentimos vergüenza, porque no tenemos pecado. Yo dije, ay, este se la fumó verde. Pero este no sabe con quién se metió. Y le fui agarrando todo lo que San Pablo habla de las inmoralidades sexuales, y le fui dando. No, ese no aguantó ni 10 minutos. Y ahí vino, el otro era adventista, y debatí con el otro, y hasta que el hombre pues se convirtió también, y por cierto, Luis mismo lo llevó a la iglesia, lo confesé, hice la primera comunión, llevaba 52 años de pastor. Y se convirtió, y convertimos gran cantidad de gente. Eso era emocionante porque hicimos una evangelización completa, y bautizamos, casamos, hicimos primeras comuniones, le damos la catequesis a tiempo completo. Mi hermana misionera, y me llevé a mi hermana, me ayudaba con la misión. Y bueno, hicimos un trabajo fantástico. Pero dice en la Biblia que doctrinas extrañas. ¿Cómo es que dice? Doctrinas diversas y extrañas. Diversas y extrañas. Hay muchísimas. Pero si usted y yo no nos dejamos llevar por la palabra de Dios, podemos caer en esas doctrinas diversas y extrañas. De ahí entonces la importancia de prepararnos, de conocer la palabra de Dios y saber por qué. Y no solamente por eso, sino también Hebreos capítulo 12, versículo. Pero me faltó un pedacito ahí. Me faltó el que es importantísimo. El versículo 17. Y usted búsqueme entonces el 12. 12 en adelante. Usted. Miren el 13, 17. Obedeced a vuestros guías y someteos a ellos. Otra vez. Obedeced a vuestros guías y someteos a ellos. En la iglesia hay jerarquía. En la iglesia hay pastores. Ciertamente ustedes son pastores. Porque el versículo 7, ¿cómo es que dice? Acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios. Hay en la iglesia jerarquía. Pero esa jerarquía nos lleva a practicar la palabra de Dios con su ejemplo. ¿Qué está diciendo entonces la Biblia? Que si usted y yo por casualidad, y lo somos guías o pastores del pueblo, tenemos que enseñarles la palabra y con él ejemplo, para que ellos nos puedan obedecer en cuanto y tanto vamos por el camino del Señor. Pero también la comunidad cristiana tenía su guía y tenía que obedecer.
¿Por qué nosotros obedecemos al obispo? ¿Porque nos caiga bien? Solo por un motivo, porque creemos en la palabra de Dios que dice, versículo 17, Obedeced a vuestros guías y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas. ¿qué responsabilidad de ser pastor? Velar por la salvación de las almas. Y por eso tiene que ser ejemplo de cumplidor de la palabra y tiene que ser ejemplo de predicador de la palabra para ser guía. Porque si un ciego guía a otro ciego, los dos caen al mismo hueco. Pero no solamente eso, somos sacerdotes, pastores y guías. Porque esta Biblia dice pastores, ¿sí? No, 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es lo mismo. ¿Y quién es nuestro pastor en la diócesis? El obispo. ¿Y por qué obedecerle? ¿Porque me cae bien? ¿Porque me lleva a la cuerda? ¿Porque me dice cosas que a mí me gustan? ¿Porque me manda a la parroquia que a mí me gusta? No. Porque Dios lo puso ahí como el pastor y yo tengo que obedecer. Y la palabra que más duele es... Someteos a ellos. ¿Cuál es la palabra que más duele? Someteos, ¿Cuál es la palabra que más duele? someteos a ellos. Qué bárbaro. Hasta ahí íbamos bien. Pero solo un sacerdote que viva su fe en la palabra de Dios es capaz de obedecer a su obispo y someterse a él. Porque está convencido que Dios lo ha colocado allí para salvación de su alma. Porque dentro de la iglesia hay jerarquía, hay pastores que Dios ha dejado. Y si yo me someto a ellos, al igual que el pueblo tiene que someterse a nosotros, en cuanto que los guiamos por los caminos de Dios. No porque yo soy el párroco y aquí yo mando y hago lo que a mí me da la gana. Que por cierto, los obispos y los curas tenemos que tener cuidado de no cometer el pecado de abuso de autoridad. Que lo dice tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Hay abuso de autoridad en la iglesia. Muchos obispos abusan de su autoridad. Pero los curas que seguimos los malos ejemplos, hacemos lo mismo. Abusamos de autoridad con el pueblo y nos olvidamos que no estamos para imponer nuestros caprichos, sino para exponerle la palabra de Dios al pueblo y guiarlo y orientarlo por donde tienen que pasar. Que por cierto, así fue que el pueblo pasó el Jordán, gracias a los sacerdotes que estuvieron firmes. ¿Y qué dice allá desde tercera carta de San Juan? ¿Qué versículo? El 9, ¿qué dice el 9? Yo he escrito a la iglesia. Yo he escrito a la iglesia. Juan, ¿no? Juan. ¿Se acuerda? El evangelista, ¿no? ¿Se acuerda? El apóstol, ¿sí? Pero Diótrefes. A ver si se acuerdan de este nombre. ¿Otra vez? Diótrefes, Pero Diótrefes, ese puede ser Petronilo, Pánfilo, cualquiera. al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Que hay curas que qué? No le gusta. No, ¿que hay curas que qué? Pero Diótrefes, Dale. al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Que hay curas que qué? No le gusta tener ¿Cómo? el primer lugar entre ¿No le gusta? No diga mentiras. ellos. Al cual le gusta tener. Le gusta. Este como que le está doliendo. ¿Usted como que es uno de ellos o qué? Se delató, padre, se delató. Echando bromas, padre, echando bromas. Otra vez, padre. Al cual le No, gusta tener. pero dio otra vez. Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Este es un problema dentro de la iglesia. Curas que buscan puestos. Obispos que buscan puestos y los primeros puestos. Y dice Jesús, los primeros serán los últimos. Y los últimos, los primeros. ¿Qué pasa con Diótrefes que le gustan los primeros puestos? Mire el abuso de autoridad de los que buscan los primeros puestos. Llámese cura, llámese obispo, a mí qué me importa. No nos. O llámese madre superiora. A mí qué me importa. No sé quién será, menos mal que no la conozco. A mí qué me importa. Yo solamente estoy predicando la palabra de Dios y cuál es el peligro que hay sabiendo que Dios nos ha dejado ese ministerio, porque nos lo ha dejado Dios, para guiar al pueblo, para salvar las almas, pero que el diablo mete la cola o la mano peluda.
Dale. no nos recibe. Pero Diótrefe, que le gustan los primeros puestos, no Nos recibe. abuso de autoridad. El apóstol Juan quiere ir a predicar la palabra de Dios y este sinvergüenza no lo recibe. No lo permite porque aquí mando yo. Ya va. Sí, usted manda ahí, pero ¿para qué qué significa obispo? Vigilante. Para que vigile, ¿qué? Que no venga nadie a traer otra doctrina. Si no, lean la carta de Pablo a Timoteo para que vean. ¿Y para qué? Entonces yo tengo que estar pendiente. Y el obispo tiene que ser, sí, celoso y pendiente. Y mirar a ver quién viene a mi diócesis. Es vigilante, es obispo. ¿Y quién viene a predicar a mi diócesis? ¿Y qué viene a enseñar? Porque si viene a enseñar una doctrina que no es. Pero si viene a enseñar la doctrina de Cristo, tengo que aceptarlo. Pero me cae mal, a mí qué me importa, pero es un cura. Pero es que yo tengo celo apostólico. ¿Han escuchado los celos apostólicos entre los curas? ¿Y qué es celo apostólico? Que aquel no haga el entierro de aquel porque el muerto ese me tocaba a mí. ¿Y quién le dijo que eso era